La bala que destrozó el parabrisas del Humbei surgió de la nada. De repente, la suboficial de primera clase Juliana Price salió volando por los aires mientras el vehículo daba 3 vueltas de campana antes de estrellarse contra un barranco. Se golpeó la cabeza contra algo metálico. Vio estrellas. Y cuando el mundo dejó de girar, estaba sola. Completamente sola. El resto de su equipo de operaciones especiales había desaparecido, dispersos por la emboscada, sus vehículos huyendo a toda velocidad entre el polvo y el humo, intentando escapar del protocolo estándar de la zona de muerte. Si no puedes rescatar a todos, salvas a los que puedas y vuelves por los demás. Pero el enemigo ya se acercaba, y volver podría no ser una opción. Juliana se incorporó de entre los restos, saboreando la sangre, sintiendo el calor del desierto golpearla como un puñetazo. Su carabina M4 seguía sujeta a su pecho, milagrosamente intacta. Tenía 4 cargadores, 120 balas, pero no tenía radio. Se había aplastado en el accidente. Tampoco tenía agua. Su mochila de hidratación se había roto, y el preciado líquido ya se estaba filtrando en la arena. Y cerca, podía oír motores, camiones, muchísimos, fuerzas enemigas convergiendo hacia su posición. Estaba a kilómetros de las líneas amigas, en territorio hostil, sin comunicaciones, sin apoyo y sin agua en un desierto que podía matarla de deshidratación en cuestión de horas. El enemigo la capturaría, la torturaría para obtener información, probablemente la ejecutaría y la grabaría en video con fines propagandísticos. La creían atrapada. La creían perdida. Creían que una Seal herida, varada en el desierto, sería un blanco fácil. Lo que ignoraban era que Juliana Price había pasado 18 meses en el entrenamiento de supervivencia más brutal que el ejército estadounidense podía concebir. Que se había graduado como la mejor de su promoción de SEAL en operaciones en el desierto. Que había sido seleccionada específicamente para misiones en territorio inaccesible porque podía hacer cosas que otros operadores ni siquiera imaginaban. Lo que sucedió en las siguientes 72 horas se convertiría en leyenda en la comunidad de operaciones especiales. Como una SEAL sobrevivió a una situación imposible, convirtió a los cazadores en presa e hizo que todo un regimiento enemigo deseara no haberla encontrado jamás. Pero antes de mostrarles cómo lo hizo, dejen un comentario indicándonos desde donde nos ven y suscríbanse, porque esta historia demuestra que los SEAL de la Armada no se rinden, no se dan por vencidos y nunca dejan de luchar. Ahora sí, vamos al grano. La misión había comenzado 3 días antes en una base de operaciones avanzada, excavada en el desolado paisaje de territorio hostil. La teniente comandante Sarah Chen reunió a su equipo SEAL para la reunión informativa final en la tienda de operaciones. 8 operadores que habían entrenado juntos durante meses, preparándose precisamente para este tipo de misión. El objetivo es un individuo de alto valor, explicó Chen, señalando la foto en la pantalla. Comandante enemigo responsable de coordinar ataques contra nuestras fuerzas. La inteligencia lo ubica en este complejo. Coordenadas en sus tabletas. Entramos rápido, lo extraemos y salimos antes de que sus fuerzas de seguridad puedan responder preguntas. La suboficial de primera clase Juliana Price estudió los parámetros de la misión en su tableta, identificando ya posibles problemas. El complejo se encontraba en territorio enemigo, rodeado de aldeas hostiles con opciones de extracción limitadas y sin refuerzos si algo salía mal. Era una operación de alto riesgo, pero eso era lo que hacían los SEAL. Asumir riesgos que otros no se atreverían a tomar y cumplir misiones que otros no podrían. ¿Reglas de enfrentamiento?, preguntó el suboficial jefe Marcus Webb, el operador más experimentado del equipo. Armas listas a menos que nos disparen, respondió Chen. Queremos a este tipo vivo para interrogarlo, pero si la situación se complica, tienen autorización para defenderse con la fuerza apropiada. Tras la reunión informativa, Juliana realizó su ritual previo a la misión, revisando meticulosamente cada pieza de equipo, cada arma, cada cargador. Su carabina M4 estaba personalizada a su gusto, gatillo mejorado, mira óptica mejorada,
silenciador para combate a corta distancia. Había disparado miles de balas con esta arma y conocía sus peculiaridades y capacidades al dedillo. «Oye, Price», la llamó el suboficial Danny Morrison, uno de los especialistas en apertura de brechas del equipo. «¿Estás preparado para esto?» «Esto se va a poner feo ahí fuera», respondió ella, sin levantar la vista de su revisión de equipo, algo que Morrison y la mayor parte del equipo desconocían. Lo que yacía oculto en archivos clasificados que jamás verían era que el camino de Juliana Price hacia lo SEAL había sido de todo menos convencional. Se había criado en el desierto de Arizona, aprendiendo técnicas de supervivencia de su abuelo, instructor de supervivencia para operaciones especiales militares. Podía orientarse por las estrellas, encontrar agua donde parecía no existir, moverse por el terreno sin dejar rastro. Al ingresar en la Marina, se fijó inmediatamente como objetivo ser SEAL, sabiendo que sería lo más difícil que jamás intentaría. El entrenamiento casi la quebró. Jornadas de 20 horas, desafíos físicos imposibles, instructores que parecían empeñados en hacerla renunciar. Perseveró durante la semana infernal, la fase de buceo, el entrenamiento de guerra terrestre, ganándose su tridente gracias a su pura determinación y su negativa a aceptar el fracaso. Ahora estaba allí, a punto de adentrarse en territorio hostil con algunos de los mejores operadores del mundo. Lista para demostrar que ella pertenecía a este equipo no por requisitos de diversidad, sino porque podía hacer el trabajo tan bien como cualquiera. A las 2 horas, abordaron 3 UMBs y condujeron en la oscuridad hacia territorio enemigo. Juliana iba en el segundo vehículo con Webb y Morrison, con las armas listas y las gafas de visión nocturna tiñendo el paisaje de tonos verdes. El desierto se extendía infinitamente en todas direcciones. Arena, rocas, vegetación dispersa que parecía muerta, incluso en las mejores condiciones. El mando dice que el apoyo aéreo está en alerta, les informó Webb por el intercomunicador del vehículo. Apaches en la frontera, listos para entrar si los necesitamos. Pero no cruzarán a territorio hostil a menos que estemos en serios aprietos. Políticamente delicado, al parecer. Política, murmuró Morrison. Siempre política. Somos nosotros los que recibimos los disparos, pero los políticos en sus oficinas seguras deciden qué apoyo recibimos. Llegaron al complejo objetivo a las 4:30, 1 hora antes del amanecer. Estaba exactamente donde la inteligencia había indicado, una estructura fortificada en las afueras de un pueblo hostil, rodeada de muros y torres de vigilancia. A través de la visión térmica, Juliana podía ver las firmas térmicas de los centinelas que patrullaban el perímetro. El asalto transcurrió a la perfección durante los primeros 5 minutos. Abrieron una brecha en el muro, neutralizaron a los centinelas con armas silenciadas y se movieron por el complejo con una eficiencia propia de la práctica. El equipo de Chen encontró al objetivo en una habitación del piso superior, aún medio dormido cuando le ataron las manos con bridas y comenzaron a trasladarlo hacia la extracción. Fue entonces cuando todo se torció. Sonó la alarma. Alguien había encontrado a un guardia muerto antes de lo previsto. Las luces se encendieron por todo el complejo. Se desató un tiroteo con armas automáticas desde múltiples posiciones. Lo que debería haber sido una extracción silenciosa se convirtió en un intenso tiroteo mientras el equipo SEAL se abría paso a tiros hacia los vehículos. «Muévanse, muévanse. A los camiones», ordenó Chen, abriendo fuego de supresión mientras su equipo transportaba al prisionero hacia los UMBs. Llegaron a los vehículos bajo un intenso fuego. Pero ahora todo el pueblo estaba despertando. Y lo que es peor, podían oír motores a lo lejos. Refuerzos enemigos respondiendo a la alarma. Chen tomó la decisión que todo comandante teme. Tenían que marcharse inmediatamente o arriesgaban a que todo el equipo fuera aniquilado. Los 3 UMBs rugieron al alejarse del complejo, recorriendo a toda velocidad calles estrechas mientras las balas silbaban contra su blindaje. Llegaron a las afueras del desierto, acelerando hacia territorio amigo, creyendo haber logrado una extracción exitosa,
aunque caótica. Fue entonces cuando les tendieron la emboscada. Las fuerzas enemigas habían establecido una posición de bloqueo a lo largo de su ruta de escape. Vehículos técnicos con ametralladoras montadas, equipos con lanzacohetes RPG en posiciones elevadas, una trampa bien planeada diseñada para atraparlos en una zona de muerte. El Umbee líder recibió un impacto de RPG, girando sobre sí mismo, pero aún en movimiento. El artillero del tercer vehículo fue alcanzado, desplomándose en su torreta. El vehículo de Juliana giró bruscamente para evitar el fuego enemigo, y fue entonces cuando el artefacto explosivo improvisado detonó. La explosión levantó el Umbee del suelo, haciéndolo volar por los aires como un juguete. Juliana tuvo un momento de confusión por ingravidez antes de que la física volviera a imponerse, y el vehículo se estrelló contra un barranco, dando 3 vueltas de campana. Un par de veces antes de quedar volcada de lado. Su cabeza golpeó algo sólido. Tal vez la torreta o la puerta blindada. Vio estrellas. Un zumbido agudo le zumbaba en los oídos, ahogando cualquier otro sonido. Estaba desorientada. No recordaba dónde estaba ni qué sucedía. El entrenamiento se impuso. Incluso aturdida, la memoria muscular guiaba sus acciones. Revisar si tenía heridas. Podía mover todas sus extremidades. No sentía nada roto. Buscar su arma. Su M4 aún colgaba de la correa sobre su pecho. Orientarse. El vehículo estaba de lado. Necesitaba salir antes de que algo se incendiara. Rompió la ventana ya destrozada de una patada y se impulsó fuera de los restos, emergiendo en el caos. Los otros 2 Umbees habían desaparecido. O habían sobrevivido a la emboscada o habían sido destruidos. El humo y el polvo lo ocultaban todo más allá de 15 metros, y podía oír cómo los motores se apagaban y se acercaban. Su radio estaba aplastada, hecha pedazos entre su cuerpo y el chasis del vehículo. Durante el accidente, su mochila de hidratación se había roto, y 3 litros de agua ya se filtraban en la arena bajo sus pies. Tenía su M4, 4 cargadores, un cuchillo, un pequeño botiquín de primeros auxilios y ningún medio para pedir ayuda. Y el enemigo se acercaba. Juliana no entró en pánico. El pánico era un lujo que no podía permitirse. En cambio, hizo lo que el entrenamiento SEAL le había inculcado durante cientos de horas de simulacros. Evaluar, adaptarse, actuar. Su situación era mala, pero no desesperada. Estaba herida pero podía moverse, armada pero con poca munición, aislada pero no indefensa. Necesitaba escapar de inmediato. El enemigo convergería en el lugar del accidente en cuestión de minutos, esperando encontrar estadounidenses muertos o heridos. Necesitaba irse antes de que llegaran, sin dejar rastro, ganando tiempo para pensar y planificar. Se alejó de los restos, manteniéndose agachada, usando el terreno para ocultarse. El desierto allí era más que solo arena plana. Había barrancos, formaciones rocosas, vegetación dispersa que podía proporcionar cobertura si se sabía cómo usarla. Y Juliana lo sabía. Su infancia en el desierto de Arizona, combinada con el entrenamiento de supervivencia de lo SEAL, le había enseñado a moverse por ese entorno como un fantasma. Oyó vehículos llegar al lugar del accidente detrás de ella, gritos en un idioma que no hablaba, pero cuyo tono comprendía, excitados, agresivos, como de caza. Habían encontrado el Umbee y buscaban supervivientes. Siguió avanzando, alejándose del enemigo. Su mente ya procesaba el problema táctico al que se enfrentaba. No tenía agua. Esa era la amenaza más inmediata. Con ese calor, que ya rozaba los 38 grados centígrados incluso antes del mediodía, estaría en serios aprietos en cuestión de horas sin hidratación. La deshidratación afectaría su juicio, ralentizaría sus reacciones, y a la larga, la mataría con más seguridad que cualquier bala enemiga. No tenía comunicaciones. No podía pedir ayuda. No podía avisar a nadie de que estaba viva y necesitaba ser rescatada. Su equipo la daría por muerta o capturada.
El protocolo estándar indicaba que solicitarían imágenes satelitales para confirmarlo. Podrían enviar un equipo de rescate si podían confirmar su estado, pero eso llevaría tiempo. Quizás no tuviera munición limitada. Las balas podían parecer muchas, pero en combate sostenido contra un enemigo superior en número, las agotaba en minutos. Cada disparo tenía que ser crucial. Cada enfrentamiento debía ser bajo sus condiciones, a las distancias y en los momentos que ella eligiera. Pero también tenía ventajas. Era experta en escape y evasión. Comprendía la supervivencia en el desierto. Podía moverse por ese terreno mejor que las fuerzas enemigas que la perseguían. Y lo más importante, no tenían ni idea de con quién se enfrentaban. Creían que estaban siguiendo a una estadounidense desesperada y aislada. Presa fácil. No sabían que también era una depredadora. La prioridad era el agua. Sin ella, todo lo demás era inútil. Juliana se orientó usando la posición del sol y su memoria del mapa que había estudiado antes de la misión. Debería haber un lecho de arroyo seco a unos 3 km al noreste, seco en la superficie, pero los lechos de arroyos en el desierto a menudo tenían agua si uno sabía dónde cavar. Se dirigió hacia él, aprovechando cada resquicio que le ofrecía el terreno, deteniéndose con frecuencia para escuchar y observar. Detrás de ella, podía oír vehículos dispersándose, el enemigo organizando un patrón de búsqueda. Eran ruidosos, indisciplinados, confiaba demasiado en que eso jugaría a su favor. Le tomó 3 horas recorrer 3 kilómetros, moviéndose lenta y cuidadosamente, conservando energía en el calor sofocante. Para cuando llegó al lecho del arroyo, tenía la boca seca como el algodón, le dolía la cabeza y la vista comenzaba a nublarse por los bordes. El agotamiento por calor se estaba instalando más rápido de lo que esperaba. El accidente la había dejado más exhausta de lo que creía. El lecho del arroyo parecía completamente seco, pero Juliana sabía que no era así. Encontró un punto donde la arena se veía ligeramente más oscura, un poco más compacta, lo que indicaba humedad bajo la superficie. Con su cuchillo y sus propias manos, cavó aproximadamente 1 metro hasta que el agua comenzó a filtrarse en el agujero. Salobre, fangosa, pero agua. Usó su chama, la bufanda táctica que todo operador del desierto llevaba para filtrar los sedimentos más gruesos, y luego bebió con cuidado, dejando que su cuerpo absorbiera la humedad lentamente en lugar de engullirla. Sabía horrible, pero era vida. Llenó su mochila de hidratación vacía, añadiendo pastillas potabilizadoras de su botiquín de primeros auxilios, y luego cubrió el agujero para ocultar cualquier evidencia de su presencia. Agua asegurada. Siguiente prioridad: evadir la persecución hasta el anochecer. Luego reevaluar la situación. Oyó que se acercaban motores. Los grupos de búsqueda ampliaban su patrón, acercándose cada vez más. Juliana salió del lecho del arroyo y subió a un terreno más elevado desde donde podía observar sin ser vista. A través del resplandor del calor, contó 6 vehículos dispersos en una línea de búsqueda dispersa, avanzando lentamente por el desierto y deteniéndose periódicamente para revisar posibles escondites. Eran sistemáticos, profesionales, no la milicia indisciplinada que esperaba encontrar. Eran soldados entrenados que sabían lo que hacían. Eso lo hacía más difícil, pero también más interesante. Con el paso del día, el calor se convirtió en un adversario físico. A primera hora de la tarde, la temperatura había superado los 46 grados centígrados. La mayoría de la gente habría quedado incapacitada. Juliana se había entrenado para esto, incontables horas en cursos de supervivencia en el desierto, aprendiendo a desenvolverse en condiciones que matarían a cualquiera sin preparación. Buscaba sombra donde podía, minimizaba sus movimientos durante las horas más calurosas, se mantenía hidratada con el agua que había conseguido y observaba cómo sus perseguidores cometían errores. Los soldados enemigos sufrían el calor y tomaban atajos en su búsqueda. Su patrón de búsqueda era inconsistente, pasando por alto escondites obvios porque estaban concentrados en resguardarse del sol. Su disciplina se debilitaba conforme avanzaba el día.
Al caer la tarde, algunos vehículos habían abandonado la búsqueda activa y se estacionaron en la poca sombra que encontraban, esperando sus tripulaciones a que descendieran las temperaturas nocturnas. Esto le brindó una oportunidad a Juliana. Un vehículo se había estacionado a unos 800 metros de su posición. Su tripulación, sentada a la sombra del camión, bebía agua, visiblemente exhausta tras horas de búsqueda bajo el calor abrasador. Se habían descuidado, dejando las armas y centrándose en su propia incomodidad en lugar de mantenerse alerta. Juliana los estudió a través de la mira telescópica de su rifle, contando a los soldados, anotando sus armas y equipo. Podía capturarlos, emboscarlos, asegurar su vehículo y suministros, tal vez incluso su radio. Sería una operación de alto riesgo, pero también le proporcionaría los recursos y la movilidad que tanto necesitaba. Dedicó una hora a planificar la aproximación, estudiando cada detalle del terreno entre su posición y la de ellos, trazando su ruta para minimizar la exposición e identificando posiciones de repliegue por si algo salía mal. Esto era lo que diferenciaba a los SEAL de los soldados regulares, la capacidad de ralentizar el paso. Piensa tácticamente, planifica cada detalle antes de actuar. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Juliana se movió. Recorrió los 800 metros en 30 minutos, aprovechando cada resquicio de cobertura, moviéndose cuando su atención estaba en otra parte, quedándose inmóvil cuando la miraban. Para cuando llegó a su posición, a 200 metros de su vehículo con un campo de tiro despejado, aún no se habían percatado de su presencia. Se acomodó tras un afloramiento rocoso, apoyó su M4 en el soporte natural y controló su respiración. 4 objetivos. Necesitaba abatirlos antes de que pudieran reaccionar, antes de que pudieran pedir ayuda por radio, antes de que pudieran devolver el fuego con eficacia. Requeriría precisión de tiro bajo estrés de combate. Exactamente para lo que se había entrenado miles de veces. Prioridad de objetivos. Primero el operador de radio, luego el soldado más cercano a la ametralladora montada en el vehículo, y después los otros 2. Rápido, eficiente, decisivo. El dedo de Juliana encontró el gatillo. Exhaló lentamente, dejando que la pausa respiratoria natural le ayudara a apuntar. Luego apretó el gatillo. El M4 disparó 4 veces en rápida sucesión. Las parejas controladas apuntaron al centro de masa exactamente como se les había entrenado. Los 4 soldados enemigos cayeron antes de que pudieran reaccionar. Todo el enfrentamiento duró menos de 3 segundos. Esperó, con el arma apuntando al vehículo, atenta a cualquier movimiento, lista para volver a disparar si fuera necesario. Nada. Los 4 objetivos abatidos. Se acercó con cautela, con el arma en alto, revisando cada cuerpo para confirmar que ya no representaban una amenaza. No sintió nada. Ni culpa, ni remordimiento, solo la profesionalidad que permitía a los operadores hacer lo que debían. Esos soldados la habían estado buscando, la habrían capturado o matado de haber tenido la oportunidad. Era supervivencia, pura y simple. El vehículo contenía un tesoro de suministros. Agua, comida, munición, mapas que mostraban el patrón de búsqueda del enemigo, y lo más valioso, una radio. Emitía en una frecuencia diferente a la del equipo de su equipo, pero era comunicación. Y la comunicación significaba que potencialmente podía solicitar la extracción. Juliana cargó todo lo útil en el vehículo y luego tomó una decisión que marcaría el rumbo de lo que vendría después. Podía intentar conducir hacia las líneas amigas, quizás a 80 kilómetros de distancia a través del desierto, donde la detectarían de inmediato, o podía mantenerse móvil en la zona, hostigar a las fuerzas enemigas, obligarlas a centrarse en su búsqueda en lugar de en las operaciones que habían planeado, y esperar una oportunidad para la extracción. Eligió esta última opción porque, durante su entrenamiento SEAL en sesiones clasificadas sobre operaciones en territorio inaccesible, había aprendido una verdad fundamental. Una operadora altamente entrenada con buen sentido táctico podía inmovilizar a las fuerzas enemigas mucho más allá de su capacidad de combate individual.
Podía ser un fantasma que los mantuviera alerta, que interrumpiera sus operaciones, que les infundiera temor. Se convertiría en su peor pesadilla. Durante los 2 días siguientes, Juliana libró una campaña de guerrilla en solitario contra las fuerzas enemigas que la buscaban. Atacó sus patrullas cuando eran más vulnerables. Durante el intenso calor de la tarde, cuando la disciplina flaqueaba, emboscó sus vehículos cuando estaban aislados. Destruyó sus suministros cuando estaban desprotegidos. Aprovechó cada ventaja que le proporcionaban el terreno y su entrenamiento. Los SEAL aprendían a operar en pequeños equipos porque estos podían moverse más rápido, ocultarse con mayor facilidad y atacar por sorpresa. Sola, tenía aún más flexibilidad. Podía establecer posiciones de emboscada imposibles para unidades más grandes. Se escondía en lugares donde no se ocultarían varias personas. Podía moverse silenciosamente por terrenos que delatarían a un grupo. Y era muy eficiente con la munición. Cada emboscada estaba planeada para maximizar el impacto y minimizar el gasto. Disparos de largo alcance a objetivos estáticos, aprovechando la confusión del enemigo, desapareciendo antes de que pudieran organizar una respuesta efectiva. Era una maestra en la guerra asimétrica, y sus enemigos pagaban con sangre. Al tercer día, todo cambió. Había estado monitoreando la radio enemiga. Su árabe era limitado, pero pudo captar palabras y frases clave, y lo que escuchó la heló. Estaban enviando refuerzos, no solo más soldados, sino profesionales, fuerzas de operaciones especiales de su propio ejército, entrenadas específicamente para cazar operadores estadounidenses en territorio prohibido. La situación se iba a complicar mucho. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el desierto de espectaculares colores, Juliana escuchó un sonido que le infundió esperanza. Helicópteros. Helicópteros estadounidenses a lo lejos, pero sin duda nuestros. Estaban buscando, lo que significaba que su equipo la había reportado como desaparecida, lo que significaba que alguien estaba intentando encontrarla. Sacó su espejo de señales, un elemento básico de supervivencia que llevaba en su equipo, y comenzó a iluminar con él las aeronaves lejanas, con la esperanza de que tuvieran sensores capaces de captar el reflejo. Una y otra vez, iluminó el espejo, enviando código Morse, soso. Los helicópteros cambiaron de rumbo, dirigiéndose hacia su posición. Pero también lo hicieron los vehículos enemigos. Ellos también habían visto los helicópteros, habían deducido lo que buscaban los estadounidenses y se dirigían a toda velocidad hacia la misma zona. Estaba a punto de convertirse en una carrera. ¿Llegaría el rescate antes que el enemigo? Juliana tomó la radio del vehículo enemigo que había capturado, sintonizó la frecuencia de emergencia que sabía que las fuerzas estadounidenses monitoreaban y transmitió en clave. Cualquier estación, aquí Falcón 27, SEAL estadounidense solicitando extracción inmediata, fuerte presencia enemiga, coordenadas a continuación. Recitó sus coordenadas GPS rápidamente y luego repitió el mensaje, rezando para que alguien la escuchara, rezando para que pudieran llegar a tiempo. La respuesta fue inmediata. Falcón 27, aquí Ripe 51. Tenemos su posición. Llegando para extracción. ETA 4 minutos. Lanza la granada de humo y marca tu posición. Aviso. Fuerte actividad enemiga en la zona. Recibido, Ripe. La encenderé, respondió Juliana, sacando ya una granada de humo de su equipo. Pero 4 minutos eran una eternidad cuando las fuerzas enemigas se acercaban desde múltiples direcciones. Podía ver columnas de polvo de al menos 6 vehículos convergiendo en su posición. Podía oír cómo los motores rugían. Sabían dónde estaba, sabían que los estadounidenses se acercaban y estaban decididos a llegar primero a ella. Juliana se colocó en una pequeña elevación que ofrecía un buen campo de tiro en todas direcciones. Lanzó la granada de humo, una densa humareda naranja se elevó en el aire vespertino, marcando su posición para los helicópteros de rescate. Luego se acomodó tras su M4, revisó su munición restante, 2 cargadores,
60 cartuchos, y se preparó para mantener la posición hasta que llegaran los helicópteros o se le acabaran las balas, lo que ocurriera primero. El primer vehículo enemigo coronó una elevación a 400 metros, con su ametrallador ya disparando en su dirección. Juliana lo eliminó con 3 disparos, luego apuntó al conductor, haciendo que el vehículo se desviara de su trayectoria. El segundo vehículo intentó flanquearla por la izquierda. Lo atacó con ráfagas controladas, obligándolo a retroceder y buscar refugio, pero venían más. Ahora podía verlos. Al menos 4 vehículos más convergían en su cortina de humo. Sabían que la tenían acorralada. Sabían que no le quedaba mucha munición. Sabían que si lograban mantenerla ocupada el tiempo suficiente, la abrumarían antes de que los estadounidenses pudieran rescatarla. Juliana agotó su penúltimo cargador, manteniéndolos a raya, haciendo que cada disparo contara, obligándolos a respetar su posición, a pesar de su superioridad numérica. Su M4 se calentaba por el fuego sostenido. Casquillos de latón cubrían el suelo a su alrededor. Último cargador. 30 balas la separaban de la captura o la muerte. Entonces oyó el sonido más hermoso del mundo. El fuerte golpe de los rotores de un helicóptero que se acercaba cada vez más. 2 Blackhawks aparecieron sobre el Argeline. Las ametralladoras de las puertas ya estaban disparando. Cohetes surcaban las posiciones enemigas, convirtiendo el campo de batalla en un caos. Falcón 27, Ripe 51 en camino para recogerlos. Prepárense para moverse. Un Black Hawk aterrizó a 50 metros de su posición. Su corriente descendente levantaba arena y escombros. El jefe de tripulación le hacía señas frenéticamente para que corriera. Juliana agarró su M4 y corrió hacia el helicóptero. Los proyectiles enemigos levantaban arena a sus pies. El artillero de la puerta abría fuego de supresión para cubrir su aproximación. Se lanzó por la puerta abierta. Unas manos la agarraron y la subieron a bordo, y el Black Hawk ya estaba despegando. Antes incluso de haber puesto los pies dentro de la puerta, pudo ver vehículos enemigos que aún intentaban acercarse, pero los cohetes y las ametralladoras del helicóptero los mantenían a raya. «¡Te tenemos! ¡Te tenemos!», gritó el jefe de tripulación por encima del ruido del rotor, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. «3 días, tío. Pensábamos que estabas muerto». Juliana no pudo responder. La descarga de adrenalina la golpeaba con fuerza. 3 días de estrés y supervivencia la alcanzaron de golpe. Ella asintió, se dejó caer sobre la cubierta vibrante y permitió que el helicóptero la llevara a un lugar seguro. El vuelo a territorio amigo duró 30 minutos. Durante ese tiempo, el jefe de la tripulación le dio agua y atención médica por sus heridas. Cortes y contusiones menores, algo de deshidratación, nada grave. Uno de los SEAL del otro Black Hawk se comunicó por el intercomunicador. «Falcón 27, habla la teniente comandante Chen. Caramba, qué gusto oír tu voz. Pensábamos que te habíamos perdido». «Difícil de matar, señora», respondió Juliana, recuperando la voz. «Los SEAL no se rinden». «No, no lo hacemos. Y lo acabas de demostrar. El mando querrá un informe completo sobre cómo sobreviviste 3 días en territorio hostil sin agua y con munición limitada. Lo que hiciste ahí fuera se estudiará a fondo. Price. Convertiste un desastre en una lección magistral de táctica». De vuelta en la base de operaciones avanzada, todo el equipo esperaba el aterrizaje de los Black Hawk. Estallaron en vítores al ver a Juliana salir del helicóptero, magullada y cubierta de polvo, pero viva. El jefe Webb fue el primero en llegar hasta ella, abrazándola con fuerza, un abrazo que expresaba más que cualquier palabra. «Eres una loca, una valiente, una operadora increíble», le dijo con la voz quebrada por la emoción. «¿Tienes idea de lo que hiciste ahí fuera? Hemos estado monitoreando las comunicaciones enemigas. Los tenías aterrorizados. Te llamaban el fantasma. Decían que estabas en todas partes a la vez. Decían que mataste a 20 de sus soldados en 3 días.
17. Juliana corrigió automáticamente. Los conté. El interrogatorio duró 6 horas, durante las cuales Juliana explicó a los oficiales superiores cada decisión que había tomado, cada enfrentamiento, cada técnica de supervivencia. Lo registraron todo, tomaron notas, hicieron preguntas detalladas sobre sus tácticas y procesos de pensamiento. Lo que había logrado, sobrevivir sola en territorio hostil, llevar a cabo operaciones exitosas contra fuerzas superiores en número, y finalmente, evadir la captura el tiempo suficiente para la extracción, se convertiría en material de estudio obligatorio para los cursos de supervivencia del OSEAL. Lo que más me impresiona, dijo el capitán Rodríguez, comandante del equipo SEAL, es que no solo sobreviviste. Pasaste a la ofensiva. La mayoría de los operadores se habrían escondido, habrían intentado ocultarse hasta ser rescatados. Tú les diste la vuelta a la tortilla y les hiciste temer. Eso no son solo habilidades de supervivencia. Eso es brillantez táctica. Me entrenaron los mejores, señor. Juliana respondió con sencillez, y tenía motivación. Esos tipos me abandonaron. No a propósito, pero aún así, quería demostrar que podía valerme por mí misma, que pertenecía a este equipo, no por ningún requisito de diversidad, sino porque puedo hacer el trabajo tan bien como cualquiera. Lo demostraste sin lugar a dudas, dijo Rodríguez. De hecho, demostraste algo aún mayor. Demostraste lo que es posible cuando el entrenamiento, la habilidad y la determinación se unen. El género no importaba allí. El rango no importaba. Lo único que importaba era tu capacidad de pensar, adaptarte y luchar. Y lo hiciste todo mejor de lo que nadie hubiera esperado. Durante las semanas siguientes, la historia de Juliana se difundió por la comunidad de operaciones especiales, siempre por canales clasificados, nunca públicamente, pero los operadores hablaban. La SEAL que había sobrevivido a una situación imposible, que se había abierto paso luchando en territorio enemigo, que había demostrado que la fortaleza y la capacidad no tenían nada que ver con el género, sino con el entrenamiento y la mentalidad. Recibió condecoraciones que no podían hacerse públicas. Sus tácticas fueron analizadas e incorporadas a los programas de entrenamiento. Y cuando llegó la siguiente promoción de los aspirantes a SEAL, entre ellos 3 mujeres, se sometieron a entrenamiento de supervivencia y aprendieron sobre los logros de Juliana Price, inspirándose en ellos para sus propias trayectorias. Pero el verdadero impacto fue más personal dentro de su equipo. Ya no había dudas, ya no se cuestionaba si pertenecía a ese grupo. Había demostrado su valía de la forma más absoluta posible. Sola, sin apoyo, contra todo pronóstico. Todo operador que alguna vez temió que las mujeres SEAL pudieran comprometer la eficacia del equipo encontró su respuesta. La capacidad era la misma, independientemente de quien la poseyera. 6 meses después del incidente en el desierto, Juliana fue ascendida a suboficial mayor y asignada como instructora en el Centro de Guerra Naval Especial en Coronado. Su trabajo, enseñar a la próxima generación de SEAL cómo sobrevivir en territorio hostil, cómo convertir las desventajas en ventajas, cómo nunca rendirse, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. En su primer día de instrucción, se paró frente a una clase de aspirantes a SEAL, exhaustos, agotados tras meses de entrenamiento brutal, preguntándose si tendrían lo necesario para terminar. Al mirar sus rostros, se vio a sí misma años atrás luchando contra las mismas dudas y desafíos. Buenos días, comenzó. Soy la jefa Price y les voy a enseñar a sobrevivir en territorio hostil. Algunos de ustedes quizás hayan oído historias sobre mí. Algunas incluso son ciertas. Pero quiero que entiendan esto. No soy especial. No soy una superhumana. Simplemente soy alguien que se negó a rendirse cuando las cosas se pusieron difíciles, que se adaptó cuando los planes fracasaron y que recordó que los SEAL siempre encuentran la manera. Pasó a su primera diapositiva, mostrando imágenes satelitales de un terreno desértico. Déjenme contarles sobre la vez que me quedé atrás en territorio hostil, sin agua, sin radio y rodeada de enemigos.
Y déjenme mostrarles cómo convertí esa pesadilla en una victoria táctica. Mientras enseñaba, Juliana se dio cuenta de que ese era su lugar. No solo sobreviviendo a situaciones imposibles, sino ayudando a otros a desarrollar las habilidades y la mentalidad para hacer lo mismo. Creando la próxima generación de operadores que juzgarían por la capacidad en lugar de las características, que valorarían los resultados por encima de los estereotipos. La loba había sobrevivido al desierto. Ahora les enseñaría a otros a ser lobas también. Años después, cuando jóvenes operadoras le pedían consejos sobre cómo lidiar con la duda y la discriminación, Juliana siempre daba la misma respuesta: no intenten demostrar que son tan buenas como los demás. Eso les da poder a personas que no importan. En cambio, demuéstrense a sí mismas que pueden hacer el trabajo. Dominen sus habilidades. Completen sus misiones. Sobresalgan en su oficio. Los que dudan lo entenderán tarde o temprano, o no. De cualquier manera, sus opiniones no definen sus capacidades. Sus acciones sí. La suboficial Juliana Price había sido abandonada en un desierto sin agua, perseguida por fuerzas enemigas, enfrentando una situación imposible con recursos limitados. Y había sobrevivido no solo por suerte, sino por habilidad, entrenamiento y la absoluta negativa a rendirse que definía a cada SEAL que alguna vez había ganado el tridente. Se dieron cuenta demasiado tarde de lo que debieron haber sabido desde el principio. Los SEAL de la Armada sobreviven a cualquier cosa. El género no cambia eso. El entrenamiento y la mentalidad sí. Y Juliana Price tenía a ambos en abundancia. El desierto había intentado matarla. El enemigo había intentado capturarla. Las circunstancias habían intentado quebrarla. Todas habían fracasado porque las focas no se rinden. Se adaptan. Superan los obstáculos. Siempre encuentran la manera. Gracias por ver el video. Suscríbete para escuchar más historias inspiradoras de mujeres valientes en uniforme.